¿Alguna vez te has preguntado qué es el ego y por qué o para qué lo utilizamos? Hoy quiero que hablemos de nuestras heridas, principalmente las heridas de la infancia, porque son las que alimentan el ego. El ego es una creación humana, se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo confía en lo que ya conoce, aquello que aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa, porque así la vivió en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre. Y cada vez que aparezca algo similar a lo que en algún momento afectó su estabilidad, entonces actuará para defenderse de lo que considera peligroso. El ego busca constantemente paralizar el proceso de las cosas, rechazando el cambio sea como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento. El ego no puede vivir en la realidad porque lo compara todo con el mundo que se ha creado. Está seguro de que su mundo inventado es el verdadero, por lo que podríamos decir que el ego nos hace vivir en una ilusión. Siempre escapa de la realidad porque huye del dolor y del sufrimiento. Para lograr eso, crea máscaras, que son herramientas que le ayudan a ese propósito. Una de las máscaras que utiliza es el orgullo. A veces se puede confundir el ego con el orgullo. La diferencia entre ego y orgullo puede ser difícil notarla, pero es importante comprenderla para tener mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. El ego es una parte de nuestra personalidad que se centra en la necesidad de reconocimiento. Es como un escudo que construimos para protegernos de sentirnos vulnerables. Algunas características que nos pueden ayudar a reconocer el ego son la necesidad de atención, es decir, las personas con ego elevado a menudo buscan constantemente la atención y la admiración de los demás. La superioridad. Una persona que tiene activo su ego tiende a creer que es mejor que los otros y a menospreciar las opiniones y logros de los demás. El miedo al cambio. Quien tiene mucho ego puede ser inflexible y resiste al cambio, ya que su ego se siente amenazado por cualquier cosa que desafíe su autoimagen. El miedo al fracaso, que puede ser muy fuerte en personas con ego elevado, ya que temen que un error dañe su imagen o su reputación. Una consecuencia de una persona que tiene el ego muy elevado es que le puede llevar a relaciones dañinas, aislamiento social, y esto lleva a un estancamiento e impide el crecimiento personal. El orgullo, en cambio, es una emoción que surge cuando nos sentimos satisfechos con nuestros logros y cualidades. Es una valoración positiva de uno mismo, basada en hechos concretos. El orgullo es una emoción compleja que puede manifestarse en diversas formas, algunas positivas y otras negativas. El orgullo positivo es una emoción sana que surge de logros genuinos y autoestima. Nos impulsa a seguir adelante y a alcanzar nuestras metas. El orgullo negativo, en cambio, se manifiesta como arrogancia, soberbia y vanidad. Puede dañar nuestras relaciones y obstaculizar nuestro crecimiento personal. El orgullo sano o positivo puede ser beneficioso, pero un orgullo excesivo o negativo puede llevar a la arrogancia y a una falta de empatía hacia los demás. Por lo que para que nuestra vida y las relaciones con los demás sean saludables, debemos tener un orgullo equilibrado y sano. Entonces podríamos decir que el ego es una construcción mental que busca proteger nuestra autoestima, a veces a expensas de los demás. Y el orgullo es una emoción basada en logros reales y puede ser una fuerza positiva si se mantiene bajo control. Es importante aprender a diferenciar entre el ego y el orgullo para poder cultivar una autoestima saludable
y relaciones significativas con los demás. Como te dije al principio, quiero enfocarme en el ego y en lo dañino que puede ser si no lo controlamos. En los episodios anteriores te he hablado de las heridas que generalmente ocurren en la niñez. Estas heridas nos han condicionado y son las que hacen que actuemos de la manera que lo hacemos ahora que hemos crecido. Si de verdad quieres disminuir y sanar poco a poco tus heridas, es importante que tomes conciencia del enorme poder e influencia que tiene el ego en tu vida. Nuestro cerebro racional se termina de desarrollar, según algunos estudios, hasta los 21 años, por lo que es el cerebro emocional quien rige nuestra conducta en la mayor parte de nuestra niñez y adolescencia. Piensa, por ejemplo, en una decisión que tomaste cuando eras adolescente o preadolescente. Seguramente ahora ni siquiera lo pensarías. Si tienes entre 18 y 21 años, ya estás terminando de desarrollar tu cerebro racional y ya tienes más claridad sobre el mundo y la realidad. Sin embargo, cuando ocurren eventos en los que tu cerebro límbico cree que corres peligro, porque así se grabó en tu registro emocional, entonces se activará la máscara creada por el ego. Según la escritora canadiense Liz Bourbeau, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, las heridas que alimentan el ego son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas heridas, que nos condicionan, suceden en los primeros años de vida, generan un miedo específico y tienen una relación directa con uno de los progenitores. Estas heridas crean un dolor muy grande en nuestra vida, por lo que para defenderse de este dolor, el ego crea máscaras, como ya te había mencionado. Las máscaras son como escudos o muros que tenemos para defendernos ante cualquier amenaza o peligro que veamos que se acerca a nuestra vida. Existe una máscara predominante para cada herida. Es importante identificar la máscara para poder descubrir la herida y así trabajar en sanar para lograr que nuestra vida sea cada vez más plena y sana. Veamos la máscara, el miedo y el progenitor involucrado en cada una de las heridas. En la herida de rechazo, la máscara es la huida. Ante cualquier situación de pánico, su primera reacción será ponerse a salvo, ocultarse o huir, porque cree que esta situación lo paralizará y no sabrá qué hacer. Su mayor miedo es equivocarse, por eso buscará la perfección a toda costa. Si se equivoca, puede ser juzgado y al ser juzgado sentirá que es rechazado. El progenitor involucrado en esta herida es el del mismo sexo, es decir, que para un hombre es su papá y para una mujer es su mamá. Tiene un resentimiento contra este progenitor y lo acusará de haberle causado mucho sufrimiento en su infancia. En la herida de abandono, la máscara es la dependencia. Generalmente la dependencia emocional es la más notable. Siente que es valioso si alguien más está pendiente y le muestra su afecto y atención. Su miedo más grande es la soledad, por eso busca cualquier recurso para llamar la atención. El progenitor involucrado es generalmente el del mismo sexo. En la herida de humillación, la máscara es el masoquismo y se convierte en el salvador de todos. El masoquista parece ser una persona muy controladora, quiere tener todo bajo control. El mayor miedo del masoquista es la libertad. Vivió casi siempre coartado de su libertad y por lo tanto no sabrá cómo actuar el día que sea totalmente libre. Tiene miedo a verse en un callejón sin salida y por tanto busca protección y alguien que le diga qué hacer, cómo hacerlo y hasta cómo vestirse. El progenitor involucrado de esta herida es generalmente quien se ocupó de su crecimiento. En la mayoría de los casos es la madre. La madre es la que les ha dicho cómo vestirse y cómo actuar,
porque cree que sus hijos la pueden avergonzar si no se comportan como ella quiere que se comporten. En cuanto a la herida de traición, la máscara es la del controlador, pero no como en el de la humillación, sino que controlan al máximo su imagen, la imagen que proyectan a los demás. Es aquel que con su aspecto físico suele decir con frecuencia: mírenme, aquí estoy. El controlador tiene una personalidad fuerte, afirma con firmeza lo que cree y espera que los demás piensen lo que él piensa. Generalmente le cuesta confiar en los demás, por lo que quiere tener todo controlado. El controlador le tiene miedo a los compromisos, porque considera como una traición no cumplir con lo que se ha comprometido. También tiene el miedo a la disociación, que es un mecanismo de defensa mental que utilizamos para protegernos de experiencias dolorosas y traumáticas. El progenitor vinculado en esta herida es el del sexo contrario, donde suele verse el complejo de Edipo o el complejo de Yocasta. Si tienes esta herida, te invito a investigar más sobre esta teoría. En la herida de la injusticia, la máscara es el de la perfección. Le gusta lo perfecto. Considera injusto que las personas que según él no merecen le pasen cosas buenas. Y por lo tanto, critica y justifica diciendo lo que debe ser correcto y lo que no. Critica fácilmente a todos aquellos que no actúan como él cree que es perfecto y justo. Y de la misma manera, se critica a sí mismo. En cuanto al plano físico, también trata de tener un cuerpo perfecto. Uno de los miedos más grandes es equivocarse. Quiere mantenerse impecable en cada una de las decisiones. Otro miedo es mostrarse vulnerable, por lo que cuando le preguntan cómo está, casi en automático y sin pensarlo responde que está súper bien. El progenitor vinculado es el del mismo sexo, quien en su infancia fue extremadamente duro y rígido. Por tal razón, quien tiene la herida de la injusticia también se comporta de la misma manera. Si te das cuenta, nuestra forma de actuar a veces de manera inconsciente refleja nuestras heridas. Tener la tentación de publicar todo lo que hacemos y no hacemos por las redes sociales para presumir es una máscara. Quiero que sepas que todos tenemos al menos una herida. Cuanto más profunda es la herida, más notables serán las máscaras que utilicemos. Nuestra tarea es entonces conocernos a tal grado que sepamos cuál es nuestra herida, cuál es nuestra máscara, cuál es nuestro miedo y con cuál progenitor debemos hacer el esfuerzo de sanar la herida. Recuerda que el perdón es uno de los medicamentos más efectivos para sanar nuestras heridas. ¿Por qué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle? La razón principal es que no nos percatamos de lo que el ego hace. Somos conscientes entre 5 y 10% de lo que nos ocurre. Esto quiere decir que rara vez notamos todas las veces que nuestras creencias o máscaras dirigen nuestra vida. Si me has seguido en todos mis podcasts, recordarás que en el primero hablé sobre las inseguridades y te conté que mi seguridad en la etapa escolar eran las matemáticas. Cuando no resolvía un ejercicio sufría mucho y me sentía inútil y fracasado. Aunque era muy bueno en matemáticas, mi autoestima la tenía por el suelo, a tal grado que tenía miedo a hablar con las personas. Tenía miedo a que me rechazaran. Pero descubrí después de un proceso doloroso que duró más de 10 años que mi herida principal era la de abandono. Lo descubrí porque un día me percaté que era dependiente emocional, a tal grado que me enamoraba fácilmente de quien me mostrara un poquito de atención y afecto. Era tan fuerte la herida que notaba el mínimo cambio de la otra persona en contestarme los mensajes o las llamadas. Yo activaba mis máscaras hasta el punto de convertirme en alguien realmente tóxico. Llegué a tal grado de suplicar por un poquito de atención, mendigué amor y cariño.
Así de profunda era la herida de abandono que tenía. Pero cuando decides enfrentar tus miedos y eliges a Dios como tu aliado principal en el proceso, tienes todas las posibilidades de superarlas. Un día decidí comenzar el proceso de sanación y me senté a platicar con mi mamá para saber cuál era mi verdadera historia. Ella era la única que podía contarme la historia que comenzó desde antes que yo naciera. Le pregunté cómo, cuándo y dónde se había encontrado con mi papá, dónde se habían conocido y cómo había sido la historia para que yo viniera a este mundo. Para mí era crucial saber mi verdadera historia, porque recibí un curso sobre la sanación de nuestra historia y la ponente decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo no quería repetir la historia de mi mamá ni de mi papá, por lo que era mi deber conocerla para sanarla y así no repetirla. Esa noche que hablé con mi mamá ha sido una de las mejores noches de mi vida. Lloramos juntos abrazados. Ella me pidió perdón, yo también le pedí perdón y nos perdonamos. Después de esa noche, nada volvió a ser lo mismo. Aún existen heridas por sanar, pero lo que quiero decirte es que la sanación de tus heridas es el camino hacia la plenitud. Te quitarás muchas máscaras que te impiden avanzar hacia tus sueños, enfrentarás tus miedos y los vencerás. No permitas que tu ego te controle ni te domine. Mereces vivir en libertad, mereces lograr tus sueños, mereces ser feliz porque para eso naciste. Estás en esta vida para vivir en plenitud. Eso sí, la libertad tiene un precio. Debes destruir tus defensas, mostrarte vulnerable, ser humilde, aceptar tus heridas e iniciar el proceso de sanación. Eso lo hacen únicamente los valientes, los que de verdad quieren con todas sus fuerzas lograr la libertad en todos los sentidos de su vida.